Bueno, ahora estamos grabando. Vamos a ver, comparto pantalla, vamos a ver la segunda clase de la cursada de toxicología laboral. Esta clase tiene conceptos que ya dimos en la clase anterior, tiene conceptos nuevos. Estos conceptos nuevos tienen que ver con cómo afectan los tóxicos a las personas expuestas. Básicamente es esto. Van a encontrar mucho vocabulario nuevo. Este vocabulario nuevo está en los libros y está también en el PowerPoint que subí de la clase anterior. Toxicología laboral. Acción tóxica. ¿Qué es una acción tóxica? Es la capacidad de algo que puede producir un daño mediante efectos biológicos adversos una vez que alcance un punto susceptible en el organismo. ¿Qué significa esta acción tóxica? Acá estamos viendo una quema, un basural, gente que la podemos definir como recicladores urbanos, cartoneros, como quieran llamar, pero gente que está trabajando en un ambiente tóxico. Ya definimos el concepto de la salud que se da en un ambiente adecuado. Esta capacidad de un compuesto para ocasionar daño mediante efectos biológicos adversos es el enfoque de la toxicología. Un punto susceptible en el organismo. ¿Estas tres personas pueden ser susceptibles de la misma manera al humo? Casi seguro que no. Casi seguro que no. Podemos saber que hay personas que van a tener distintas características. Las características están ligadas a la genética, están ligadas al sexo biológico, están ligadas a las características interpersonales y al tipo de moléculas, al tipo de organismos, al tipo de sustancia a la que estén expuestos. Y ahora definimos toxicidad. Definimos toxicidad. La toxicidad es un factor que determina un riesgo. Recuerden que vimos riesgo, bueno, no todos, pero la gran mayoría habrá visto riesgos en lo que es medicina del trabajo. Estos riesgos, que los vamos a ver después, vamos a hacer el repaso de lo que es un riesgo, responde a las propiedades físico-químicas del compuesto. ¿Qué tipo de molécula es? Ya esto lo vamos a ver en detalle en la clase de hoy, pero vamos a hablar del tipo de característica que tiene el compuesto, ya sea física, ya sea química, por la capacidad de generar un daño. También el tiempo o la duración de la exposición. Vamos a ver que tenemos exposiciones agudas, exposiciones subagudas, subcrónicas y crónicas. Lo dividimos en 4, porque es más fácil de entender. Ahora, una forma aguda puede ser estar expuesto durante 48 horas. Bien. Y ahí puedo tener un daño irreversible o puedo tener la muerte. Ahora, si toda esa dosis que yo recibí en un momento dado, en menos de 48 horas, la fracciono en 6 años, puede que no provoque la muerte, pero puede provocar un daño. Esa es la concentración. ¿Qué cantidad de sustancia ingresó al organismo del trabajador? Y después, esa sustancia, ¿qué mecanismo de acción tiene? ¿Dónde produce el daño? ¿Cuál es el órgano diana, o el órgano blanco, o el órgano target? Todos estos son sinónimos. Vamos a hablar mucho de órgano diana. Es el sinónimo que
creo que es el que más se adapta. Pero órgano blanco u órgano target, target es en inglés, por ahí lo ven en alguna publicación en inglés. ¿Sí? Esto es la toxicidad. Bien, entonces, la toxicidad se refiere a un efecto biológico adverso. La toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos que aparezcan en una sustancia con la interacción del cuerpo de la persona a donde entraron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es un efecto biológico? No es un efecto químico, no es un efecto físico, porque está dentro de un ser vivo. Los trabajadores y trabajadoras son seres vivientes. Entonces, por eso hablamos de biológicos. Adversos sí, porque hablamos de toxicidad. La toxicidad viene de veneno. Recuerden que hay una frase que dice: todos son venenos, lo que cambia o lo que mata es la dosis. ¿Sí? Grandes dosis pueden matar de lo que sea. Yo tomo agua y está bien, pero si me caigo una pileta y no sé nadar, me ahogo. Me tomo todo el agua y el agua me mata. Bien, esto, que es muy poco académico lo que acabo de decir, les sirve como para que empiecen a tomar idea del efecto biológico adverso en una interacción con el cuerpo. Ahora, riesgo es otra cosa. Además, el riesgo es la probabilidad que produzca una interacción efectiva o daño. Entonces, toxicidad y riesgo no son sinónimos. La toxicidad implica un riesgo. Ahora, el riesgo implica una probabilidad, y la probabilidad que sí haya una interacción efectiva, que sí haya un daño. A eso es lo que hablamos de riesgo. Mientras que peligro, ¿sí?, es la posibilidad que la toxicidad sea efectiva en un contexto o en una situación determinada. O sea, es un peligro, el peligro habla de la toxicidad. La toxicidad es un peligro y esa toxicidad implica un riesgo. Vayan a buscar las definiciones. Están dadas. ¿Qué es la farmacocinética? Acá estoy viendo que hay algunos errores. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética, y acá había un error muy grave. Bien. La farmacocinética es un proceso donde el cuerpo capta los fármacos para transformarlos y distribuirlos en todo el cuerpo a través de metabolitos, a través de tejidos y después eliminarlos del organismo. Estoy hablando de fármacos, estoy hablando de medicamentos, ¿sí? Estoy hablando de medicamentos, porque el mismo proceso, vamos a verlo ahora, es para los tóxicos, ¿sí? Vuelvo a repetir, todos son venenos, el tema es la dosis. Una aspirina, tomo una aspirina y no me pasa nada, me cura el dolor de cabeza. Me tomo 500 aspirinas y me muero de una hemorragia digestiva, ¿sí? O me muero de la toxicidad a nivel neurotóxico que pueda llegar a tener el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Entonces, farmacocinética es la toma de los fármacos, la biotransformación, cómo se va a disminuir y cómo va a llegar a los metabolitos en los tejidos para luego ser eliminado. Bien. La farmacocinética y los fármacos pueden ser tóxicos. Sí, pueden ser tóxicos. Entonces, tiene el mismo sentido hablar de toxicocinética. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la distribución, la biotransformación, el ingreso, la biotransformación, la distribución y los metabolitos para luego eliminarlos de un tóxico? ¿Sí? Bien.
Cuando hablamos de toxicocinética, propiamente dicho, hablamos de un estudio cuantitativo de la cantidad, cuantitativo viene de cantidad, un estudio cuantitativo de todos los procesos que van a experimentar el organismo intoxicado en función del tiempo, un xenobiótico en un organismo vivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un xenobiótico? Palabra que no deben haber escuchado casi nunca. No se estudia demasiado en el resto de las materias. Xeno es foráneo. Xenófobo es la persona que odia a los extranjeros. ¿Sí? Fobo viene de fobia, viene de odio. Ahora, xenobiótica es algo extraño al organismo. Una sustancia extraña al organismo. Xenobiótico es algo extraño al organismo. Entonces, la toxicocinética va a estudiar cuantitativamente los procesos que, en función del tiempo, en función de un xenobiótico, pasan en un organismo vivo. Entonces, dicho de otra manera, busca los efectos de la exposición y ver cuál es el riesgo o tolerancia que tiene un organismo respecto a un xenobiótico o a un tóxico, algo por fuera del organismo. Bien. Nosotros tenemos un organismo que es este rectángulo amarillo anaranjado que tenemos acá. El tóxico está en el ambiente, está en su ambiente laboral, este tóxico. Y el tóxico ingresa a través de una dosis determinada para interactuar y producir una relación, una reacción que va a dar una respuesta. Este tóxico primero se absorbe. Se puede absorber, habíamos visto, básicamente por 3 vías. La cutánea, que es la piel, la digestiva, que es la oral, y la respiratoria, que es la inhalatoria. La distribución que hace una vez que ingresa al organismo, la distribución se va a hacer de las venas hacia el corazón y de ahí se distribuye a todos los tejidos. No en todos los tejidos va a reaccionar de la misma manera. Y en algunos tejidos, por ejemplo, el tejido hepático, cuando interactúa con el hígado, puede ser metabolizada, o sea, puede ser degradada, unida a proteínas, y esa unión del tóxico a las proteínas hace que se eliminen. O bien lo convierte en otros metabolitos. Metabolitos es el resultado de la degradación de una sustancia, o esos metabolitos pueden ser más tóxicos y generar más daños. Puede ser que ingresen como tóxicos inertes, pero que luego de pasar por el hígado, luego de unirse a la sangre, pueden ser más tóxicos de lo que ya era. Bien, aquellos que se metabolizaron, Profe. Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Dijo que el metabolito es la degradación de una sustancia, puede ser? Dije que el metabolito, sí, un metabolito activo es la degradación de una sustancia metabolizada. Ah, está bien. Gracias. Sí, eso es lo que dije. Ahora lo expliqué un poco mejor. Y una vuelta que ya ha sido metabolizada, se elimina. Esto puede ser el alimento. Puedo estar hablando del alimento. Si acá yo pongo un alimento en una dosis determinada, este alimento pasa al organismo, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Ahora, cuando es tóxico, hablamos de toxicocinética. Cinética, movimiento. Cómo se mueve dentro del cuerpo el tóxico. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos el estudio de la respuesta, vamos a hablar de toxicodinamia. ¿Sí?
Toxicodinamia o la fase toxicodinámica, acá pueden utilizarse como términos como sinónimos, toxicodinamia y fase toxicodinámica, habla de la interacción de los tóxicos, ya sean las moléculas, ya sean iones, ya sean sustancias coloides, ya sean proteínas. Proteínas puede ser el veneno de la serpiente. Profe. Puede ser el veneno de una araña. ¿Sí? Eso puede ser. Acá estoy. Perdón, profe, hay chicos esperando para entrar. Bueno. Se estaba cortando un poco, profe, cuando hablaba. Bueno, me va a dar, tal vez sea una mala, debo tener mala, a ver, acá hay más chicos. Lo último, profesor, no se le escuchó, Por ahí se le cortó la señal ahí. Ok, bien, gracias. Muchas gracias. Es bueno que me lo digan porque la idea es que puedan escuchar lo que estoy diciendo. Bueno, había dicho que un tóxico ingresa a una dosis determinada. La absorción, distribución, metabolismo y eliminación se denomina toxicocinética, mientras que la respuesta se llama toxicodinamia. Y la fase toxicodinámica, o toxicodinamia, es la interacción de los tóxicos. Un tóxico es una molécula, es un ion, es un coloide, es una proteína, es un azúcar que cause un efecto adverso, ¿sí? Entonces, yo le decía, una proteína puede ser el veneno de una serpiente, el veneno de una araña, ¿sí? El ion es algo que ingresa a través de una molécula, cuando se degrada, queda, o puede ser degradado por el ácido clorhídrico en el estómago, o puede ser degradado en el hígado, o puede cambiar la forma al unirse a determinado elemento de la sangre y quedar en una forma ionizada. Bien. Entonces, es la interacción de un tóxico con lugares de acción específicos en la célula o dentro de las células, que son los receptores. Los receptores están en el núcleo y están para unirse a algo, y si eso le interesa, lo llevan al interior de la célula. Si no interesa, queda expuesto como una sustancia que se llama antigénica, que produce una respuesta inflamatoria que no es ni más ni menos que activar la inmunidad, activar las defensas. Entonces, lo primero que viene son los anticuerpos. Y después lo que viene son las células que se encargan de destruir esa sustancia. Ahora bien, hay ciertos tóxicos que engañan a esos receptores y hace que ese tóxico ingrese a la célula, ¿sí? Entonces, vamos a tener una reacción adversa, algo no deseado. Tal vez es deseado si yo fuera un terrorista o si estoy ejecutando a una persona, ¿sí? Yo doy una dosis tóxica para ejecutar a una persona. Yo no, ni lo daría nunca, no estoy a favor de la pena de muerte, pero en los lugares donde hay pena de muerte, es una inyección letal. Lo que se da es una inyección letal. Entonces, ahí sí busco ese efecto. Pero nosotros, como estamos hablando del trabajo, hablamos de efectos adversos, porque estos son tóxicos que están en el ambiente laboral, ¿sí? Entonces, la toxicodinamia va a estudiar los efectos bioquímicos y fisiológicos de los tóxicos y sus mecanismos de acción. Fisiológicos porque es dentro de un organismo vivo. Cómo funcionan dentro del sistema, cuál es su función, cómo funciona el funcionamiento dentro de un sistema biológico. Bien. Entonces, primero, lo que voy a ver el transporte y las transformaciones.
transporte y transformaciones, farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Entonces, voy a tener una superficie de contacto que en este caso puedo decir que es epitelial. Puede ser a través de la mucosa digestiva, puede ser también a través de los alvéolos respiratorios. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, desde que entra en contacto hasta los órganos donde se va a almacenar y va a producir lesiones. ¿Todo el tóxico se almacena? No. Parte puede eliminarse. Si todo el tóxico se almacena, estamos frente a un problema muy complejo, como puede ser el mercurio, como puede ser el asbesto, como son estas sustancias. Bien. Tenemos el tóxico en el ambiente. 3 días de ingreso, hablamos de la piel, del intestino y de los pulmones. Del intestino y los pulmones se elimina. La piel es una barrera que podría eliminar a través del sudor, a través de las glándulas sudoríparas o a través de los folículos pilosos. Hay muchas drogas de abuso, drogas ilegales, por ejemplo, cocaína, que se pueden almacenar en el pelo. Entonces se puede hacer un estudio toxicológico en el pelo, ¿sí? Anfetaminas lo mismo, también tienen ese tipo de bioconcentración. La excreción o la eliminación a través del intestino y los pulmones es porque pasaron, se absorbieron a la sangre y van a los riñones, al hígado, a otros órgano blanco o órgano diana, puede ser el cerebro, puede ser las glándulas suprarrenales, puede ser el hueso, o a tejido muscular, a tejido adiposo, la grasa, las que son los tóxicos que son liposolubles, se unen y quedan depositadas en la grasa, ¿sí? En el tejido adiposo, para decirlo de una manera más académica. Entonces, como regla mnemotécnica, lo que está acá abajo es que hay 4 pasos. Estos 4 pasos son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Todo junto es ADME. Hay algunos que ponen una L, otros la sacan. A mí me gusta más sencillito. Cuanto menos palabras, más fácil. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado y en los riñones. Habíamos visto en la clase anterior que el hígado va degradando la sustancia y la va separando en metabolitos. Estos metabolitos van a cumplir diferentes funciones, es aquello que se metabolizó. Los riñones es algo que se filtra. El hígado metaboliza, el riñón filtra. Filtra a través de una membrana, filtra por ósmosis. Por eso habíamos dicho que en el glomérulo del riñón es un sistema de alta presión que saca aquellas sustancias que no necesita el organismo y se filtran a través de la orina. El color amarillo lo dan los compuestos nitrogenados, básicamente la urea. Por eso es amarilla. Cuanto más concentrada es la orina, menos agua hay, el color es más amarillo, se va poniendo amarillo fuerte. Ahora, cuando hay un daño, por ejemplo, en la hepatitis, el hígado no trabaja como debiera trabajar, no metaboliza como debiera metabolizar, aumenta la cantidad de proteínas a ser filtrada por el riñón y la orina es de un color muy oscuro, el color de la Coca-Cola o de la Pepsi, o como quieran llamarlo. Entonces, por eso cambia de color la orina de acuerdo a algunos problemas. Y si el riñón está muy comprometido, pueden
que se extravasen glóbulos rojos y ahí hay lo que se llama una hematuria. A ver, también puede haber hemorragias porque se lesiona la uretra o porque está lesionada la vejiga, pero eso no lo estudiamos en toxicología, ¿sí? Pero bueno, acá hablamos de metabolismo y luego la excreción. La excreción es sacarlo del organismo, ¿sí? Esto se saca del organismo. Bien. Toxicodinámica. Profe, antes que siga, hay chicos que están esperando, lo están avisando en el grupo. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, pero acabo de hacer ingresar. Ahora no los estoy viendo. Bien. A ver, cuesta un poco seguir la dinámica de la clase, ¿no? Interrumpir y volver a arrancar. Pero no importa, se entiende los problemas que puede tener cada uno. Volvamos entonces al concepto de toxicodinámica. Toxicodinámica es el estudio en que los agentes químicos o tóxicos, no me gusta, hay muchos que utilizan químico, pero yo prefiero hablar de tóxicos porque tenemos también proteínas que son biomoléculas. Los agentes tóxicos que ejercen sus efectos en organismos vivos. Entonces, al hablar de la toxicodinamia, que es cómo van a reaccionar, podemos comprender qué alteraciones bioquímicas va a haber en la persona, qué pruebas diagnósticas vamos a poder hacer, o sea, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a evidenciar, o sea, qué le voy a pedir a un trabajador o trabajadora que tiene un efecto adverso o que sabemos que está intoxicada por algo. ¿Qué le voy a pedir? ¿Una radiografía de huesos? Si tiene monóxido de carbono, o le voy a pedir un análisis de sangre. Un análisis de sangre. Un análisis, claro, muy bien. Entonces, perfecto. O sea, esto que estoy diciendo que parece una idiotez, lo estoy haciendo demasiado grande, pero justamente es para que vayamos viendo que tiene un sentido todas estas cosas que les estoy diciendo. Porque la verdad que toda esta información, por la información en sí misma, no les va a servir de nada. Tienen que saber que acá hay una utilidad a través de esto. ¿Sí? Una placa sería si el tóxico que está en el ambiente laboral es el plomo. El plomo puede ser, pero también hay algo que se llama plombemia. Tenemos que ver también dónde se deposita, hay que hacer una ecografía de hígado. Pero, por ejemplo, si tenemos asbesto, una placa de tórax o una tomografía de tórax. Eso también puede servir. No, como dijo, una placa de la rodilla, o sea, el plomo. Una placa de hueso. El plomo, una placa de hueso, sí. Claro. De huesos, sobre todo los largos. Eso lo vimos en la clase anterior, es correcta la apreciación. Y después, ¿qué tratamiento le vamos o sea, el tratamiento adecuado y cuál va a ser la evolución o si es necesario utilizar un antídoto? Antídoto es para contrarrestar los efectos. Si estamos hablando de una molécula biológica como una proteína, que es una mordedura de un arácnido, una picadura de un alacrán o de un anfibio, una serpiente, ahí se utiliza un antídoto para bloquear ese efecto, ¿sí? Estas son las cuestiones que nosotros vamos a ir viendo en la toxicodinamia. Entonces... Profe, disculpe. Sí. ¿Hay algún tóxico que no se pueda detectar por análisis de sangre? Por lo general, hoy todos los tóxicos se pueden diagnosticar por análisis de sangre. Pasa
que no hay un estudio universal de tóxicos para la sangre. Entonces hay que tener en cuenta las características clínicas, que las vamos a ir viendo después con los principales tóxicos, no vamos a ver tóxico por tóxico, pero la gran mayoría hoy sí se pueden detectar por sangre. Digamos que sí. Las macromoléculas como el asbesto, no. Se ven más en una toma de biopsia y se ven más en una tomografía. Podemos inferirlo porque aumenta lo que se llama eritrosedimentación. La rapidez con que sedimentan los glóbulos rojos sacados en una jeringa anticoagulada, eso tiene una velocidad que si se multiplica por 2 o se multiplica por más de 2, ya estamos hablando de una patología. Ahora, no sé qué patología, pero eso es lo que tenemos. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, a ver. Entonces, les pido, si no, los micrófonos, por favor, si no hacen preguntas, desbloqueen el micrófono cuando quieran preguntar y me interrumpen cuando sea, eso está perfecto. Pero yo escucho esos ruiditos, como no los veo, me callo para ver si hay una pregunta, porque me interesa lo que ustedes quieran decir. Bien, 3 fases. La fase de exposición es la ambiental. Tenemos algo en el ambiente que está ahí, está latente. ¿Podemos llamarlo peligro? Podemos llamarlo peligro. Sí, podemos llamarlo peligro. Una fase que es tóxico-cinética cuando este agente que está en el ambiente pasa al organismo del trabajador o trabajadora y que va a cumplir con absorción, el metabolismo, que se llama biotransformación, bioacumulación y la eliminación. Metí 2 palabras nuevas, biotransformación y bioacumulación. Biotransformación es lo que hace el hígado, lo que hacen algunos órganos, en donde cambia lo que ingresa a cómo se forma, al metabolito que queda. Entonces, eso se transforma. Y hay elementos activos y elementos inertes. El elemento activo es el que más tengo que ver, porque es el que me va a dar daño, me va a provocar un daño, ¿sí? Me va a generar el efecto tóxico. ¿Sí? Y también es el que se va a acumular en determinados órganos. El exceso de hierro produce una insuficiencia hepática. ¿Sí? Esto es una de las cuestiones más importantes cuando hablamos de bioacumulación. Si es cerebral, que arsénico, por ejemplo, va a producir un daño neurológico, porque se acumula en ese órgano diana, en ese órgano blanco que nosotros tenemos ahí. Aquellos que se eliminan son importantes, pero hay que cuidar, por ejemplo, los riñones, que esa eliminación de esos metabolitos no me genera daño renal. Eso es una de las cosas que pueden ocurrir. Disculpe, Hay que guiarte el Sí. micrófono. Y Solange tiene el micrófono alto y por eso está haciendo el ruidito. Muy bien, ahora, gracias. Ahora cierran el micrófono. Bien, seguimos. Entonces, una vuelta que ingresó al organismo, en este periodo de biotransformación y de bioacumulación, es donde se da la toxicodinámica, la fase toxicodinámica, en donde interactúan con los receptores celulares, y acá sí ya está provocando un daño en los tejidos, está provocando un daño en las células que forman esos tejidos. A esto se llama efecto tóxico, ¿sí? A esto se llama efecto tóxico. Bien. Habíamos dicho que la acción tóxica, la toxicidad, habla de un riesgo. Esto es
para volver a repasar qué es un riesgo. Es la probabilidad que se produzca un efecto adverso específico. O sea, ante un tóxico puedo tener un efecto adverso específico. Qué sé yo, una muerte por asfixia por el monóxido de carbono ante un lugar que tengo lleno de monóxido de carbono. Entonces, este riesgo a nivel epidemiológico se expresa como un porcentaje. Ese porcentaje es cuántos de los trabajadores y trabajadoras expuestos a un riesgo determinado durante un periodo de tiempo pueden experimentar este efecto adverso. Entonces ahí voy haciendo estudios. ¿Cómo lo estimo esto? A través del seguimiento, o sea, el servicio de medicina del trabajo, junto con ustedes, cuando se reciban, que van a ser licenciados en higiene y seguridad, vamos a empezar a hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores para poder determinar cuántos tienen una exposición a un riesgo. Recuerden cuando hablamos de exposición a riesgo, la mayor parte son tóxicos, ¿sí? Podemos hablar de riesgos psicosocial, podemos hablar de riesgos ergonómicos, pero cuando hablamos de calidad del aire, ya empezamos a hablar de riesgos toxicológicos. Porque en la calidad de aire ya está. Las radiaciones, muchas radiaciones se consideran como contaminantes. Esos contaminantes como elementos tóxicos, ¿sí? Entonces, esto es cuando hablamos de un riesgo. Ahora, ¿vamos a hacer estudios, como dijimos aquí? Sí, vamos a hacer estudios. Esos estudios, que vamos a verlos, son estudios que tenemos que ver la población, ¿sí? Si es muy grande la población, tengo que tomar una muestra, ¿sí? La población en estudio es todo un grupo que voy a mirar, que voy a evaluar para un razonamiento estadístico. Este razonamiento estadístico que yo voy a evaluar, que voy a considerar, ¿sí? Puede ser un universo o puedo tomar una parte, seleccionar y ser un muestreo. Mientras que población a riesgo son los susceptibles a tener un efecto adverso por un tóxico, ¿sí? Acá, qué sé yo, los que están trabajando en un galpón con techo de zinc y paredes que tienen placas de fibrocemento. Estas placas pueden dar lugar a una asbestosis, ¿sí? Bien, entonces, todos los que trabajan ahí son la población a riesgo, mientras los que trabajan en una sucursal que está construida con otro tipo de elementos, pero que no tiene el asbesto, eso ya no es población a riesgo. Puede ser una población en estudio para comparar, pero no importa, acá hablamos de población a riesgo, ¿sí? Que puede ser toda la población, un subconjunto de la población o un subgrupo de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, tengo una muestra, tomo aquellas personas que me interesa estudiar, ¿sí? Entonces, la selecciono, veo que sea representativo de lo que voy a estudiar, que reúna gente de los dos sexos biológicos, de aquellos con identidad como la quieran tener, identidad de género, edad, puedo estratificar por edades, puedo estratificar por áreas, ¿sí? El área de la administración, el área del procesamiento y el área del empaquetamiento, por ejemplo, para poner ejemplos dentro de un estudio. Entonces,
Esto es así. Lo blanco es el universo, es toda la gente que vive en este lugar. La población que yo quiero estudiar son las personas que trabajan en el ambiente que quiero estudiar, pero como no puedo estudiar a todos, tomo una muestra que es algo más pequeño que me permite que sea representativa de la población, o sea, me permite saber todas las características de la población que yo voy a estudiar. ¿Sí? Ahora, tengo que saber que hay un problema que veo, pero que por debajo está todo lo que no veo, todo lo que yo desconozco. ¿Mm? Mortalidad es muerte, morbilidad es enfermedad, es daño. ¿Sí? Y voy a tener un grupo vulnerable, es todo lo que yo no veo. Esto. Dicho de otra manera, en el proceso salud-enfermedad voy a tener una población vulnerable, que es aquella que puede tener una interacción negativa con el tóxico, un efecto adverso considerable, en un momento en el cual yo no lo veo. ¿Sí? Después que se produce el efecto, voy a empezar a verlo y lo voy a evidenciar en una última fase, donde voy a tener signos y síntomas, o sea, voy a tener fiebre, voy a tener tos, voy a tener decaimiento, voy a tener alteraciones en la orina, alteraciones en la materia fecal, que me permiten hacer el diagnóstico, y esto puede ir a la cronicidad, o sea que sea una enfermedad permanente, puede curarse o puede morir la persona. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya estamos hablando de enfermedad. Nosotros tenemos que saber todo lo que tenemos que estudiar para este sector, ¿sí? En donde es la población vulnerable. ¿Sí? O sea, ningún elemento de protección personal me asegura el 100% de protección. Lo único que me asegura el 100% de protección es eliminar el riesgo. Ahora, ¿cómo elimino el riesgo si no lo conozco? Bueno, hay que empezar a estudiarlo. ¿Sí? Entonces, volvamos a lo xenobiótico. El xenobiótico es toda sustancia ajena al organismo capaz de producir un daño. ¿Sí? Acá vemos humos, vemos drogas, vemos tabaco, vemos gases, vemos seres vivos, vemos fármacos, vemos cuestiones ambientales, vemos hongos que pueden producir distintas toxinas, vemos materiales pesados que fueron sacados de su lugar de estudio, placas de fibrocemento, asbesto, vemos mercurio, o sea, vemos cosas, aguas contaminadas o aguas con arsénico. Entonces, todo esto es lo que ingresando al organismo, el xenobiótico, toda sustancia externa al organismo que ingresa al organismo, puede producir un efecto adverso. Bien. Xenobióticos son sustancias extrañas al organismo. O sea, sustancia extraña es el xenobiótico. Pueden ser fármacos, pueden ser químicos, pueden ser venenos presentes en la naturaleza o contaminantes ambientales. Hay contaminantes ambientales como el gas radón, que está libre en la naturaleza y sin embargo contamina. Es una sustancia contaminante, provoca una radiación, es una radiación ionizante, el gas radón. Bueno, pero también hay sustancias que condicionan la toxicidad de un agente tóxico. Estas cuestiones, estos condicionantes que les estoy mostrando, pueden tener una relación con la vía de administración, o sea, ¿cómo llegan? Por la naturaleza del vehículo, es hidrosoluble, es liposoluble, es líquido, es gaseoso, es sólido,
es una radiación. Esa es la naturaleza. ¿En qué concentración lo recibo? ¿Cuál es la dosis? ¿Es una dosis mínima, media, es una dosis alta? ¿Lo recibo todo de golpe o fraccionado? Velocidad de administración. O sea, esto, y si lo recibo todo de golpe, esto que recibo todo de golpe, ¿lo recibo lentamente o lo recibo rápidamente? ¿Cómo se comporta? Sinergismo es que A más B me da C, que es mucho más que A más B. ¿Sí? Sería A por C. A por B me da C. Pero son dos sustancias que por separadas tienen efectos, pero que juntas potencian ese efecto. Antagonismo es todo lo contrario. Es el antídoto, el antagonismo. Es que una sustancia A sumada a la sustancia B no produce un efecto tóxico. ¿Por qué? Porque entre las dos se anulan. Eso es el antagonismo. Yo doy una sustancia que hace que la otra no produzca el daño. Como puede ser la de las víboras, cuando le dan el antídoto específico. El antídoto de las víboras, sí, correcto, es eso. El antídoto de las víboras. Si anteriormente hubo contacto con el tóxico, si es una segunda o tercera exposición, lo vamos a ver. Hábito o tolerancia. Hábito o tolerancia tiene que ver mucho con los fármacos y con las drogas abusivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente la heroína, pensemos en la heroína. La heroína empieza a generar, nosotros tenemos receptores que cuando consumimos una droga abusiva, el primer efecto es bárbaro, es bueno, ¿sí? Porque tenemos una serie de receptores. En la medida que sigamos consumiendo, van a aparecer cada vez más esos receptores, se van a necesitar más dosis y ahí se empieza a ver un efecto adverso, ¿sí? La heroína genera rápidamente una dependencia porque rápidamente utiliza todos los receptores que yo voy a tener a nivel del sistema nervioso central para esa sensación de bienestar que tengo al principio, pero que después se me va a transformar en una situación cada vez peor, ¿sí? Eso se llama tolerancia. Yo empiezo a tomar un medicamento y de tomarlo tanto tiempo y tan seguido, el organismo se acostumbra, entre comillas, es el acostumbramiento que hace que eso no tenga efecto. La tolerancia hace que ese tóxico no tenga efecto. Ahora, puede tener una sensibilización que es porque hay una exposición previa en vez de tolerancia, haga todo lo contrario, me genera una reacción alérgica y esa reacción alérgica me puede matar. Cuando dice hábito y tolerancia, puede ser también, por ejemplo, el café. La gente que necesita tomar un café a la mañana porque si no, no sé, no se despabila o no puede arrancar el día. ¿Eso sería un hábito y una tolerancia? Hábito es el hacerlo rutinariamente, eso está perfecto. Tolerancia es que cada vez necesitaría tomar más café para el mismo efecto, para despertarse. Yo necesito tomar un Alplax para dormir bien. Al cabo de los 3 meses necesito en vez de 1 miligramo, 2 miligramos, porque ya me acostumbré. Eso es tolerancia. El hábito es tomar el Alplax. Ahora, si yo como harinas y la primera vez la harina me da una diarrea leve, la segunda vez me da una diarrea leve más hinchazón, la tercera vez la harina me produce una hinchazón generalizada que se llama edema, una acumulación de líquido normal. Ahí ya estoy cerca de la muerte.
Es como que se va activando los órganos receptores, digamos, de alguna manera, y que cada vez el cuerpo necesita más de esa sustancia o lo que sea. ¿No? En la O el tolerancia. cigarrillo. En la tolerancia sí. En la sensibilización es al revés. Claro, no, yo estaba hablando de eso, de lo que estaba hablando la compañera también, el ¿Está hábito y bien? tolerancia. Sí, perfecto, muy bien. Sí, tal cual. Profe, le hago una consulta, disculpe. ¿Vale? ¿El xenobiótico es tóxico y beneficioso o solamente tóxico? O sea, solamente malo. Solamente, a ver, como les vuelvo a decir, si yo te doy 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, posiblemente te calme el dolor de cabeza. Ahora, si en vez de 500 miligramos te doy 5000 miligramos, es posible que te mate. Entonces, todo tiene que ver, por lo general, tóxico hablamos de efecto malo. Tóxico hablamos de efecto malo. Acá no lo meto porque estamos hablando de toxicología. Si ustedes fueran alumnos de medicina y hablamos de farmacología, cuando estudiamos un fármaco, hablamos de la toxicidad del fármaco. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto beneficioso, pero puede tener efectos colaterales que no sean beneficiosos. Entonces, se hace el estudio de riesgo versus beneficio. ¿Cuál es el riesgo de producir un daño? Por ejemplo, los quimioterápicos. Una persona tiene cáncer, va al médico, el médico estudia el tipo de cáncer y le da una droga para combatir ese cáncer. Ahora resulta que la droga no solamente mata las células cancerosas, sino que mata otras células que, por ejemplo, los folículos pilosos, que es lo que más rápidamente se ve, se quedan calvos, el pelo pierde fuerza, están anémicos porque les mata las células formadoras de los glóbulos rojos, tienen problemas de inmunidad porque destruye los glóbulos blancos. Entonces, todo eso son acciones tóxicas. Ahora, estamos luchando contra el cáncer. Lo que vamos a ver es que por matar a las células cancerosas no mate al paciente. Ahora, en medicina del trabajo y en toxicología laboral vamos a utilizar xenobiótico como tóxico y como sustancia mala, entre comillas. Lo que pasa es que acá estamos hablando de biología, y en biología no siempre 2 más 2 es 4. Fíjense, 2 más 2 acá puede ser 8, y acá puede ser 0. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir viendo. El xenobiótico es algo foráneo. Lo vamos a ver como algo malo. Lo vamos a ver como algo malo. Bárbaro, gracias, profe. Bien. Lo que es concerniente al sujeto, lo que tiene que ver con el sujeto, con la persona que va a estar expuesta al tóxico, hay algunas razas que son más resistentes a otras por su constitución física. ¿Sí? Ustedes ven que aquellas personas que vienen de África y que su piel es negra, tienen mejor resistencia y mejor tolerancia a correr grandes distancias, por eso son los que ganan las maratones. Mientras que en las cuestiones de fuerza están distribuidos entre los asiáticos y los occidentales, entre los amarillos y los blancos, para decirlo de una manera muy poco elegante. El sexo biológico, las gónadas o los órganos reproductores femeninos o masculinos tienen diferencias respecto a la toxicidad por las cuestiones hormonales. El peso, por la cantidad de tejido adiposo, la edad por el tiempo, la edad por el tiempo cronológico que tienen los órganos. Al nacer son muy inmaduros y cuando son adultos mayores ya tienen un problema, para decirlo en términos que puedan entender,
ya tienen un problema fisiológico en donde no funcionan al 100% determinados órganos. Aparte, no todos somos iguales. Podemos tener distintas cuestiones que, qué sé yo, hay gente que es pelirroja y tiene la piel muy clara y la radiación ultravioleta le hace mal. Hay gente que tiene la piel más oscura y menos sensibilidad a la radiación ultravioleta. Hay gente que con una copa de vino ya desbarranca y está con una curva terrible, y otros que toman 6 vasos y no les pasa nada. Algunos que tienen enfermedades, entonces esta enfermedad frente a un tóxico les provoca una reacción mayor, ¿sí? Y hay determinadas personas que tienen diferentes tipos de metabolismo normal, personas normales, pero diferentes tipos de metabolismo. Entonces, un xenobiótico no tiene el mismo efecto adverso para una persona que para otra. Estos son los concernientes al sujeto. Ahora, también están las propiedades fisicoquímicas de los xenobióticos, para no llamarlos compuestos químicos, de los xenobióticos. Entonces, acá me faltó el puntito. El estado físico. Estoy bien, estoy saludable, ¿sí? La vía de entrada va a ser buena. Si es soluble en agua o lípido, depende también la vía de ingreso. Soluble en lípidos pasa más rápido por la piel. Soluble en agua entra más rápido por la vía respiratoria. Si es una molécula grande, tal vez no produzca tanto daño porque no pasa, ¿sí? Si es de una estructura química determinada, puede unirse a determinado metabolito y ser inerte o desdoblarse en metabolitos tóxicos y generar un daño importante. Y el grado de oxidación me permite saber si va a generar más daño o menos daño en contacto con el oxígeno. Esto tiene que ver las condiciones físico-químicas de los xenobióticos. Los tóxicos o xenobióticos, vamos a usarlo como sinónimos, estamos hablando de toxicología laboral, se pueden clasificar gases, líquidos o sólidos. Lo veníamos viendo. Gases ya habrán dado cuenta que se absorben sin dificultad en la inhalación. A través de la piel podría ocurrir, también puede ser, porque si yo estoy corriendo o estoy haciendo una actividad física muy intensa, el trabajador está haciendo, qué sé yo, está tirando cemento a altas temperaturas en un desierto, empieza a jadear porque es mucha la fuerza que hace, abre la boca, respira por la boca y ahí inhala el tóxico que puede desprenderse de la brea caliente, tanto por la vía digestiva y por la vía respiratoria, porque está respirando por la boca y no respirando por la nariz. Los líquidos, por lo general, vía digestiva, ¿sí? Pueden producirse también en la vía cutánea perfectamente por la vía cutánea, ¿sí? Que son aquellos liposolubles, ¿sí? Algunos solventes liposolubles, ¿sí? Se absorben por la piel. Acá dice, ¿está bien? El contacto con la piel puede producir absorción o efectos locales en los ojos, también a través de las conjuntivas. Esto es lo que podemos llamar una conjuntivitis tóxica, una queratoconjuntivitis cuando ya es la córnea y la conjuntiva, ya en fin, todo aquello que afecte el aparato visual. O bien, ingeridos también por los vapores. Mientras que los sólidos son en forma accidental, medicamentosa, ¿sí?
a lo mejor el trabajador, trabajadora está con un problema y se sobremedicó porque no lo entendió, entonces ingiere sólidos. O también pueden ser envenenamientos, pero esto es ya por la toxicología forense, no me importa tanto. La toxicología clínica sí me importa. Sí me importa sobre todo en la medicina del trabajo, porque estamos tratando y trabajando con los trabajadores de un lugar. Ahora bien, venimos diciendo que lo que importa es la dosis. Entonces, estudio dos mecanismos: dosis-efecto y dosis-respuesta. Dosis parece que fueran sinónimos, no lo son. Esta es la dosis y el efecto individual. Individual. Acá me cambia la palabra individual. Un incremento de la dosis intensifica el efecto o la gravedad. Acá hay una curva dosis-efecto que ya la vamos a ver a nivel de todo el organismo, a nivel de una célula o de una molécula. ¿Sí? Hay tóxicos que no tienen grados dosis-efecto. Por ejemplo, aquellos que provocan la muerte, aquellos el cáncer. ¿Hay cáncer o no hay cáncer? Puede ser por poco o puede ser por mucho, pero son de todo o nada. ¿Hay cáncer o no hay cáncer? ¿Se muere o no se muere? Eso es todo o nada, frente a algunos tóxicos, sobre todo en fase aguda y exposiciones a grandes dosis. Ahora, la dosis-respuesta, se utiliza más dosis-respuesta a un porcentaje de individuos que van a estar con un efecto similar, ¿sí? Poblaciones de trabajadores que por estar expuestos a un tóxico o a un xenobiótico van a tener las mismas manifestaciones. Entonces, si aumento el xenobiótico, va a aumentar el número de individuos afectados, porque puede ser que a determinada concentración de un tóxico en el aire afecte a los más sensibles. Si yo triplico esa concentración, ya va a intoxicar a otras personas que comienzan a ser tan sensibles como los primeros. ¿Sí? Por eso, dosis-respuesta, en general se habla de porcentajes y dosis-efecto individual. Bien. La mayoría de los efectos tóxicos, sobre todo en poblaciones grandes, cuando hablamos de dosis-respuesta, tiene una forma sigmoidea de S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pequeñas dosis no va a haber nada, no voy a detectar nada, ¿sí? Porque no llega a ser efecto. Ahora, si voy aumentando la dosis, empieza a subir. Y cuando estoy cercano al 100%, ya no voy a tener un efecto mayor al que ya tengo, ¿sí? Es esto. Un umbral aparece aquí se mantiene sin ningún efecto. Acá está la dosis concentración, y acá está la respuesta. Yo empiezo a ver que aumenta la respuesta a medida que aumento la dosis, ¿sí? Dosis tóxica, ya vamos a ver, pero dosis tóxica 50 es la mitad de una dosis. Profe, ¿nosotros lo pudimos ver en dosis letal, puede ser 50? Sí, ya lo van a ver. Vamos a ver todas las dosis, la tóxica, la letal y la efecto. Correcto, muy bien lo que vos decís. Y ya llego ahí. Ya llego ahí, muy bien, muy atento. Buenísimo. Bueno, entonces, cuando estoy llegando al 100%, acá comienza a mesetarse porque llegué al tope, más de este efecto no puedo tener. Puede ser la muerte. Listo, ya está, se murió. Ahora, comparo dos tóxicos. ¿Sí? Acá voy a tener
Acá tenemos la dosis letal 10, que actúa sobre el 10% de los individuos expuestos que mueren, la dosis letal 50 sobre la mitad y la dosis letal 50 del fármaco B. Fármaco A y fármaco B. Bien. Si vamos a estudiar desde la dosis letal 50, vamos a ver que voy a necesitar muchísima menos dosis para llegar al 50% del efecto en el tóxico A, o sea que va a ser más fuerte el tóxico A que el tóxico B. Mientras que al inicio, el tóxico B tiene una toxicidad más sostenida que luego, al aumentar la dosis, no va a producir tantos efectos adversos como el tóxico A. ¿Se entiende esto? Son las diferentes formas de evaluar los tóxicos. No siempre sigmoidea. No siempre sigmoidea. Puede ser lineal. ¿Sí? Que ya desde el momento cero empieza a tener un efecto que lo puedo ver. Por eso hablo de, por lo general, en dosis bajas no se detecta respuesta. Pero en algunos casos particulares sí se detecta una respuesta. Depende del tóxico que sea. Los vamos a ir estudiando, esos tóxicos. Entonces, hablé de dosis. Dosis es la cantidad de un xenobiótico que entra a un organismo. Se habla de miligramos kilo, ¿sí? Miligramos kilo de peso corporal, ¿sí? Una dosis. O sea, ¿cuál es la dosis de un antibiótico que tengo que dar? Y 50 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Si es un jarabe, 50 mililitros o 5 mililitros. La dosis de exposición, estamos hablando de toxicología laboral. Toxicología laboral. La dosis de exposición es concentración en el aire que inhala una persona o un grupo de personas en un determinado tiempo, ¿sí? Por eso se habla de la higiene industrial, que son 8 horas. No es de un día, son 8 horas. La jornada laboral es de 8 horas. Entonces nosotros que estamos vinculados al trabajo, vamos a tomar la unidad 8 horas. Si no fuera a nivel laboral, si fuera en un estudio farmacológico de pacientes internados, otra sería la historia. Pero acá no me voy a meter en la farmacología, sí me voy a meter en la toxicología laboral. Entonces, el aire que se inhala en un determinado periodo de tiempo, 8 horas para nosotros. Dosis absorbida o carga corporal, también del lado nuestro, parándonos desde el trabajo, ¿sí? Es la cantidad del xenobiótico presente en el cuerpo en un momento durante la exposición o después de ella. O sea, dosis absorbida es, fue a trabajar, estuvo en presencia del tóxico, bueno, ¿cuánto de eso tiene en su organismo mientras está expuesto al tóxico o cuando terminen las 8 horas y se va a su casa? Entonces lo estudio y veo cuál es la dosis absorbida. ¿Es igual a la dosis tisular? No, no es igual. ¿Por qué? Porque puede metabolizarse y eliminarse por la orina, por la excreción o por la sudoración. Ahora, la dosis tisular... Perdón, profe, ahí eso sería, por ejemplo, cuando están haciendo un monitoreo de sustancias, las sustancias que absorbe, las sustancias que están en el ambiente, se le hace un estudio al ingreso y un estudio al egreso de la jornada laboral. Se lo hago porque estoy en presencia de una exposición a un tóxico. Pero para un monitoreo. Yo estoy haciendo un monitoreo. No son monitoreos de rutina. No, un monitoreo durante un tiempo estipulado. Por ejemplo, durante una semana yo hago un monitoreo, entonces les hago un análisis para ver la dosis absorbida, un análisis previo al ingreso y un análisis al retirarse. Entonces ahí me da un promedio de la sustancia absorbida en la jornada laboral. Perfecto, sí.
Es correcta tu apreciación, muy bien, sí. Brillante. Ahora, la dosis tisular es lo que ya tengo en el tejido. Arranco el pelo y veo si tiene acumulación de heroína o cocaína en el pelo. Mientras que la dosis diana es aquella dosis de un metabolito determinado que va a estar unido a una molécula. Esto lo estudio en sangre. ¿Sí? Entonces, puede ser, por lo general, el tejido, acá habla de tejido, es la cantidad de sustancia, por lo general un metabolito, unido a una molécula crítica. Esa molécula crítica puede ser la albúmina. La dosis diana puede expresarse en miligramos de esta sustancia, de este xenobiótico, unida por miligramos de una macromolécula de tejido. O sea, tantos miligramos de X sustancia en tantos miligramos de albúmina. Esa es la dosis diana, ¿sí? La que ya llevo, la que ya tengo. Mientras que un órgano diana no es lo mismo. El órgano diana es el órgano principal o el órgano más afectado después de una exposición. Esta misma sustancia tiene distintas rutas cuando ingresa al organismo, ¿sí? Depende de lo que ya dijimos, dosis, sexo, tiempo, especie, no todos son iguales. La interacción entre distintas sustancias químicas, si están expuestos a más de un xenobiótico o no, y cualquier otro factor que afecte los órganos diana. Órganos diana que pueden ser desde el sistema nervioso central, toda la vía respiratoria, la vía digestiva, pero sobre todo el hígado, los riñones, el intestino y el corazón. Cuando ven estas series, que la serie de los forenses, el NCIS, CIS, esas series, cuando hacen estudios toxicológicos, toman muestras del pulmón, del hígado, corazón, riñones. Y también, si no alcanza con eso, pueden estudiar el intestino. Pero básicamente estudian eso. Toman pequeñas muestras y después las someten a distintos estudios de perfiles toxicológicos. Hay mejores perfiles y hay peores perfiles. Es con lo que se cuenta. Entonces de ahí saben si consumió droga, si no consumió droga, si consumió alcohol, si no consumió alcohol. Se pueden ver lesiones microscópicas o macroscópicas de tóxicos crónicos, de estar expuesto a tóxicos crónicos, plomo, cadmio, alguno de ellos, el asbesto, para seguir hablando siempre del mismo. Entonces, son diferentes órganos diana. Ahora, como dijeron ustedes, la determinación experimental es justamente experimental. La dosis letal media no es porque se estudió a qué concentración de tóxico muere el 50% de los trabajadores de mi fábrica. Soy un asesino serial si hago eso. Entonces utilizo animales. Acá después discutiremos tomando un café, pero no en la clase, si está bien o está mal matar animales para saber, para poder calcular la dosis letal media. Pero, como no vamos a entrar en esa discusión, vamos a hablar que es la dosis que produce el 50% de muertes de una población animal cuyos órganos pueden ser extrapolados a los órganos del ser humano. ¿Sí? Entonces, esta es una dosis muy tóxica. Cuando a esta concentración, esta dosis, tengo un problema. Mientras que la dosis efectiva media es qué efecto produce una dosis determinada en el 50% de los animales. Es la dosis que produce en el 50% de los animales un efecto específico no letal. ¿Sí? La dosis efectiva no mata, la dosis letal sí mata. Después hablamos de dosis absorbida, hablamos de otra serie, pero los de toxicidad a nivel experimental, dosis letal media,
dosis efectiva media. Dosis letal media, fíjense, el etanol necesitamos muchos miligramos, ¿sí? 10.000 miligramos por kilo de peso corporal para que mate el 50% de los animales que estudié. El fenobarbital, 150 miligramos. Mientras que la toxina botulínica, con una 10 milésima, puedo matar al 50% de la población. La toxina botulínica es uno de los venenos más eficaces que hay en estos momentos. ¿Sí? O sea, la dioxina, la tetrodotoxina. Vuelvo a repetir, si se cortó, si me escucharon mal. Aquí tenemos desde las sustancias muy poco letales, como el etanol, que necesito 10.000 miligramos para matar el 50% de los animales, y terminamos en la toxina botulínica, donde necesito una 10 milésima parte para matar al 50% de los animales. Profe, Sí. me sonaba conocido eso, el nombre de la botulínica. ¿Eso es lo que tiene el Botox? Esto es lo que tiene el Botox. Ah, Esto es lo que se inyectan. Este es el precio de la belleza en una sociedad de consumo. Cuando Así. dijo una 10 milésima parte de toxina botulínica, ¿sería una 10 milésima parte del peso corporal? No, por kilo de peso. Es una 10 Eso milésima. se lo multiplico por 50, que es lo que peso yo, por ejemplo. Exacto. Este número multiplicado por 50. Sí, es muy bajo. Bien. Acá hay dos nombres más que no los deben haber visto nunca, pero que sí se utilizan mucho en toxicología. El NOEL, que no es el Papá Noel exactamente, el No Observed Adverse Effects Level. Esto significa nivel de efectos adversos no observados. Dicho en castellano, es la dosis más alta que no produce un efecto tóxico. Ya lo vamos a ver en el gráfico. O sea, el efecto adverso no se ve a esta dosis, que es la mayor cantidad de dosis que puedo dar sin que produzca un efecto tóxico. Yo voy aumentando la dosis en la experimentación, entonces voy calculando, y la última dosis que di antes que aparezca el efecto adverso, esa es la NOEL, la dosis más alta que no produce un efecto tóxico. Entonces, son múltiples dosis, porque yo voy dando dosis hasta ver que aparezcan. La población es grande porque tengo que inferir, tengo que ver si es en todos o es en alguno, porque también existe lo que es la caracterización de la raza o las variaciones individuales o interindividuales que voy a tener. Entonces, la ausencia o la presencia que no sea un fenómeno. Por eso tengo que tener muchas dosis y una población amplia. Es un estudio muy costoso, muy costoso. Mientras que el LOEL, Lowest Observable Adverse Effect Level, es el nivel de efectos adversos mínimos observables. Nivel de efectos adversos mínimos observables. Esto es la cantidad mínima que produce un efecto. Al revés, en Caro. O sea, el efecto adverso empieza a partir de esta dosis y se incrementa de esta dosis para arriba. De esta dosis para atrás no tengo ninguno, porque la dosis ya no produce. ¿La morfina sería? La morfina sería, pero bueno,
Hay un momento en el cual aparece y un momento en donde no aparece. Acá lo vemos en el gráfico, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. ¿La dosis esa Noel estaría pegada a la dosis máxima? no, para nada. Dosis máxima, mira, acá tenemos la máxima dosis donde no se observa efectos adversos, ¿sí? No observable effect level, ¿sí? Donde no se efecto. Esta es la dosis máxima. Hasta acá yo venía dando y no había ningún nivel. De aquí ya comienza a aparecer, ¿sí? Dosis umbral, ahora vamos a ver, es la dosis donde puede empezar a haber un efecto. Y a partir de acá sí puedo observar un efecto importante. Me voy a concentrar en esta y en esta. Acá está la respuesta y acá está la dosis. A partir de aquí para arriba tengo una respuesta observable. De aquí para abajo no tengo una respuesta observable. ¿Sí? Acá ya en la dosis umbral comienza a haber efectos, ¿sí? Esos efectos pueden aumentarse o no. Ahora, el efecto mínimo que yo puedo empezar a ver, lo tengo acá, en el Noel. De aquí empieza a existir la curva. Aquí es donde ya empiezo a ver el efecto clínico. Voy aumentando la dosis, obviamente. De acá en adelante, aumentando la dosis ya tengo efecto. Por eso esta es la dosis mínima que me hace un efecto objetivable. La concentración letal media es lo mismo que cuando hablamos de dosis letal. Prácticamente son sinónimos como están acá. Nada más que la concentración letal es para las sustancias gaseosas. Las sustancias gaseosas. ¿En qué cambia? Que en el periodo que se toma es de 4 horas. Es 4 horas. En estas 4 horas, ¿en qué momento muere el 50% de los animales? Entonces, los someto a dosis que inhalan durante 14 días. Va a llegar, pero no las 24 horas del día, sino cada día 4 horas. Dentro de esos 14 días, cada día 4 horas. Y voy viendo el aumento de la concentración a donde van a morir el 50% de los animales. Eso es la dosis. Entonces, en conocimiento de la dosis letal 50 y la concentración letal 50, voy a poder decir que, de acuerdo a los tóxicos, por ejemplo, la toxina botulínica va a ser muy tóxica. El etanol de baja peligrosidad. En el medio voy a tener nocivos y voy a tener tóxicos. Para esto me sirve este estudio. No es que mato animales porque me gusta matar animales. Porque tengo esto. Y esto salva vidas, inclusive salva otros animales. Ojo, no estoy muy de acuerdo con los experimentos con seres vivos. Pero bueno, en estos momentos es lo que se debe hacer. ¿Sí? Porque estos estudios permiten saber y permiten salvar muchísimas vidas. Dicho de otra manera, una toxicidad oral muy tóxica es entre los 0 y 25 miligramos por kilo. Tóxica es entre los 25 y 200 miligramos por día. Nociva es entre 200 y 2000 miligramos por kilo de peso, perdón, no por día, por kilo de peso. De muy tóxica a poco tóxica, o a nada tóxica. A nivel cutáneo se va dando voy a necesitar cada vez mayor cantidad de tóxico para generar una mortandad de animales en el 50%.
el doble. Mientras que cuando es por inhalación, la concentración letal o la dosis letal media, fíjense que baja muchísimo. Ahora vamos a ver el por qué. Entonces, lo más severo es la inhalación, seguido oral y finaliza por la cutánea. Bien. Estamos hablando de concentraciones. Ya sabemos que hay una concentración máxima. La concentración máxima permitida es una cantidad de sustancia por unidad de volumen, o sea, tantos miligramos por metros cúbicos. Esto ppm es partes por millón. ¿Cuántas partes por millón de un tóxico a nivel en el aire voy a poder permitir para que se pueda trabajar? O sea, a nivel nuestro, a nivel ocupacional, esta concentración máxima permitida se mide en tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? 8 horas. ¿En qué lapso? 5 días. 5 días, 8 horas, voy a ver a lo que quiera medir qué va a ser en condiciones estándar lo que permita ser inocuo, ¿sí? Que no afecta la salud de la mayor parte de los trabajadores expuestos. Digo mayor parte porque hay algunos que pueden ser más sensibles que otros. Hay gente a la cual afecta el polen y otro no. No voy a poner a cortar, a hacer podas al personal de una municipalidad si es alérgico al polen. Obvio que no. Pero bueno, para esto están este tipo de estudios. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Para tomar recaudos en cuanto al tiempo que tienen que estar los trabajadores expuestos a estos tóxicos. ¿Sí? Puede ser que en determinadas fundiciones haya vapores que se dan por estas fundiciones, que las partes por millón hay que cuantificarlas para saber cuánto tiempo pueden estar los trabajadores expuestos a esta contaminación del aire. ¿Sí? Entonces, esta es la concentración máxima permitida. ¿La van a utilizar? Sí, la van a utilizar mucho, la concentración máxima permitida. Muchísimo. Van a tener tablas, o sea, no se van a tener que acordar todo de memoria. Yo no me lo acuerdo todo de memoria. Ustedes sí se lo van a tener que acordar, pero no de memoria, sino de memoria el procedimiento para llegar a la tabla. A nivel del celular, a nivel de los manuales que utilizan. Bien. Ahora, como yo hay determinado tipo de riesgo que no lo puedo cambiar, voy a ver para periodos cortos de tiempo cuál es la concentración máxima para pequeños periodos de tiempo. Ese periodo, 15 minutos. Entonces, ¿cuánto va a pasar en ese tiempo sin que produzca daños? ¿Cuántas veces por día puedo estar en este corto periodo de tiempo? Concentración máxima permitida, corto periodo de tiempo. Corto periodo de tiempo, ¿sí? 15 minutos sin efectos adversos, no más de 4 veces por día. Bien. ¿Cuál es la separación para estas 4 veces? 1 hora. Puedo entrar 15 minutos, descanso 1 hora. 15 minutos, otra hora. 15 minutos, otra hora, 15 minutos y se acabó. Ya está, ya están las 4 veces del corto periodo de tiempo. Bien. Y la concentración máxima permitida es, ¿cuál es el valor, cuál es la concentración sobre la cual bajo ninguna manera puedo pasar? O sea, esta es la máxima concentración, hasta acá llego para exponer a mis trabajadores. Si sube un poco, ya no pueden entrar. ¿En dónde se da esto? En las minas,
¿sí? En las minas, y a veces cuando tienen que hacer trabajos en zonas donde hay cloacas, ¿sí? Donde hay mucha anaerobiosis, hay vapores tóxicos. Estos son los ejemplos, ¿sí? Las minas, donde las minas en ese ambiente extremo hay gases, no hay oxígeno, y esto puede generar la muerte en poco tiempo. Entonces, 15 minutos y salen, 15 minutos y salen, ¿sí? Ahora, en determinada concentración, la que es concentración máxima permitida, acá por arriba de estos valores de la concentración máxima permitida, es ilegal que esté trabajando la gente. Bien. Después tenemos exposiciones, que ya se los dije. Aguda es 48 horas de tiempo, es un tiempo corto, exposición aguda es corto. La exposición aguda por inhalación es una exposición continua durante 4 horas en menos de 24 horas. ¿Sí? Ya acá no es 48 para lo que inhalo. Es 24 horas en menos y 4 horas de exposición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la exposición aguda? Es estar en presencia de una sustancia durante al menos 48 horas, sin elementos de protección personal, está claro. Exposición subaguda entre 48 horas y un mes. Exposición subcrónica de 1 a 3 meses. Y crónica de 3 meses en adelante. Esto se los voy a preguntar en algún momento. Exposición aguda, subcrónica o crónica. ¿Lo podría volver a repetir, profe? ¿Cómo no? Gracias. Exposición aguda. Estoy frente a una sustancia hasta 48 horas. Ahora, esto es en sustancias, en xenobióticos, que no sean gases o que no sean inhalables. Cuando es inhalable, el tiempo corto es de 24 horas, pero en esas 24 horas voy a estar expuesto un máximo de 4 horas, inhalando. Porque la concentración letal es mucho más severa. La dosis letal, concentración letal, estamos hablando de inhalación, a nivel de vía respiratoria que en el resto de las otras vías de entrada. La exposición subaguda es entre 48 horas y un mes, la subaguda. La subcrónica de 1 a 3 meses y la crónica más de 3 meses. Estar expuestos a esto. A ver, yo tengo, por ejemplo, una exposición aguda a nivel de piel, la metilamina, 48 horas de exposición. Para que haya daño al pulmón, el ácido clorhídrico, en 4 horas ya hay un periodo importante por esta exposición local al ácido clorhídrico. Mientras que la fenacetina en el riñón en 48 horas ya produce daño. Arsina produce la rotura de los glóbulos rojos que se llama hemólisis. Perdón. Provoca rotura de glóbulos rojos que se llama hemólisis. La combinación, óxidos de nitrógeno, provoca metahemoglobina, o sea, una hemoglobina que no transforma, que no transporta oxígeno, y provoca un daño en el pulmón. A nivel crónico, puedo tener por dióxido de azufre, bronquitis crónica, que termina en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sustancias de mostasas nitrogenadas, gas mostaza, cáncer en determinados órganos, los bencenos, leucemias, y el cadmio, que va a dañar tanto al aparato respiratorio como al sistema hematopoyético, a la producción de sangre, y generar cáncer
que aparte daña el riñón. La combinación, el cambio a nivel sistémico provoca en forma local o sistémica daño en el riñón. Bien. Vamos a parar 5 minutitos, porque me duele mucho la garganta, y cometí un error. Vamos a parar 5 minutitos, yo voy a dejar de grabar, no nos falta tanto.